Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de la serie Milagros, Señales de Esperanza. Muchas gracias por su atención y por compartir este mensaje con alguien más. Hoy vamos a seguir en el Evangelio de San Juan, en donde estamos tratando de identificar, reflexionar sobre algunos de los milagros de Cristo que Juan registró en su Evangelio y tratar también de entender las señales que estos milagros incluyen. Vamos a ir de nuevo al capítulo 6, hemos estado en ese capítulo anteriormente, pero hoy vamos a leer a partir del versículo 16, ese muy conocido milagro de Jesús caminando sobre las aguas del mar. El versículo 16 dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Yo soy, no teman. Entonces ellos los recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Ese es el relato que menciona Juan, de la ocasión cuando Cristo caminó sobre las aguas delante de sus discípulos. El relato también lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 14 y lo podemos encontrar en San Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 en adelante. Y es interesante leerlo en los tres evangelios porque cada uno tiene algún dato que añade, que nos ayuda al final a tener el cuadro completo de la situación. Pero está bastante documentado y podemos sin duda saber que esto ocurrió. Y para entender este milagro de Cristo caminando sobre las aguas, tenemos que situarnos en el incidente previo al milagro, que también fue una ocasión muy milagrosa, ¿no? Portentosa de parte de Cristo, donde Él alimentó una multitud de miles de personas con 5 panes y 2 peces. Fue un día extraordinario. De hecho, la noche o madrugada cuando Cristo caminó sobre las aguas, fue la noche de ese día precisamente en que en un lugar apartado, una multitud llegó con él porque habían oído que él sanaba gente, trajeron muchas personas y cuando Jesús lo vio efectivamente tuvo compasión de ellos, cuentan los evangelistas, y comenzó a sanar a muchos de ellos y también después comenzó a enseñarle la palabra de Dios y avanzando el día pues también él los alimentó, como ya sabemos, con 5 panes y 2 peces, haciendo un grandísimo e inolvidable milagro. Y cuando la gente vio todo lo que pasó aquel día, la palabra de Dios dice que ellos quedaron diciendo: wow, este era el profeta que tenía que venir a la tierra. Llegó. Ahora sí nosotros vamos, los judíos, a hacer un gran reino. Así que no tenemos que esperar más. Vamos a proclamar a Cristo como el Rey de nosotros. Y Jesús se dio cuenta que ese era el plan que ellos estaban tratando de llevar a cabo, por todo lo que habían recibido ese día, ¿verdad? Y es así, muchas veces cuando Dios obra en favor de los seres humanos, hace milagros para nosotros, la visión que tenemos de lo que Dios hace, tristemente, en ocasiones se limita al engrandecimiento personal y a los honores mundanos. Razonamos, claro, de manera equivocada, que como Dios nos bendijo, hizo algo grande por nosotros, pues eso significa entonces que Él quiere que yo sea grande, sea poderoso y que siga buscando más y más de eso que Él me dio. Eso fue lo mismo que le pasó a la multitud, incluyendo a los propios discípulos de Cristo, ese día del milagro de los panes y los peces. Cuando ellos vieron todo lo que Jesús les dio, sanidad, enseñanza, comida, seguridad, pues terminaron pensando: tenemos que garantizar que siempre vamos a tener esas cosas, no solo hoy,
Ellos se imaginaron cómo serían sus vidas si nunca más se volvieran a enfermar, ni a faltarle la comida. Entonces dijeron, vamos a proclamarlo rey, para que estas cosas las podamos tener siempre. Aunque Él no quiera, vamos a proclamarlo. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué manera de interpretar las bendiciones recibidas! Fíjese que ellos, después que recibieron las bendiciones, no dijeron, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vamos a adorarle, vamos a servirle para siempre. No, su conclusión fue, hagámoslo Rey aunque no quiera, porque eso nos garantiza que siempre tendremos más de lo que Él nos dio hoy. Así que su afán era tener más y más bendiciones hasta llegar a ser parte de un gran reino. Ya se veían ellos como príncipes y princesas en ese reino. Pero era un reino hecho en su imaginación. Era un reino donde Dios estaba al servicio de ellos, no ellos al servicio de Dios. Ellos estaban dispuestos a nombrarlo rey, pero si les garantizaba más pan, más pescados, en fin, más milagros, porque si no, de lo contrario, al parecer no veían en Cristo nada que les hiciera pensar que debía ser adorado y servido como un rey. Debo decir en este punto, hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios no te da una bendición para que te obsesione con la idea de cómo conseguir más bendiciones, sino para que desarrolles el deseo, la decisión de estar más con Él, de amarle más a Él y de entregarle tu vida a Él para siempre. Es decir, el que da las bendiciones es de hecho la mayor bendición de todas. El dador es siempre más grande que los dones que Él da. Cuando Cristo hizo todos los milagros que hizo ese día, cuando sanó, cuando enseñó, cuando alimentó, lo que Él deseaba es que las personas que fueron beneficiadas se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Emmanuel. Quería que ellos lo miraran y les dijeran, tú eres nuestro Dios, queremos que tú dirijas nuestras vidas de aquí en adelante, queremos estar contigo siempre, en cualquier circunstancia, queremos que no nos abandone. Pero ellos querían más panes, más peces, no primariamente al que los multiplicó. Querían más milagros, no al que hizo los milagros. ¿Y saben, hermanos, cuál es el peligro de pensar así? ¿Sabe por qué Dios no quiere que pienses así? Porque si crees que la vida consiste en conseguir más y más bendiciones, entonces vas a verlo todo desde esa perspectiva, incluyendo tu relación con Dios. Y entonces Dios será Dios para ti si te bendice. La vida será buena si solo te ocurren cosas maravillosas. Y vas a contentarte en tener más que en ser. Y en todo eso, la pregunta es, ¿dónde queda el vivir para glorificar a Dios? ¿Dónde queda el propósito de Dios para tu vida? Debemos reconocer que la Biblia no enseña que el plan de Dios es garantizarnos una vida de abundancia y de placeres sin sobresalto, porque tal cosa en un mundo como este no es realista y expone a las personas que lo crean a desilusionarse y a ser inmaduros espiritualmente cuando les toque enfrentar los momentos de dificultad y de tragedia que van a venir sin duda en algún momento. En este mundo las personas, incluyendo los que aman a Dios, están expuestas a enfrentar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y hasta la muerte. El plan que Dios tiene con nosotros es un plan para salvarnos, no para engrandecernos y hacernos felices en este mundo. La idea de una religión que te garantiza que vas a parar de sufrir o que Dios vas a cumplir todos tus sueños y que ya Él tiene todos los milagros que tú deseas preparados para dártelos,
Eso no tiene base bíblica y por lo tanto es un engaño que termina alejando a las personas de Dios cuando les toca enfrentar los momentos que le hacen entender que no todo es color de rosa en este mundo y que Dios no se ha comprometido con nadie en un plan para hacerlo sonreír, estar feliz 24 horas al día, 7 días de la semana. Yo creo que lo que dice la Biblia es que Dios es bueno todo el tiempo, no que nos van a ocurrir cosas buenas todo el tiempo. Lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra, es que Dios tiene un plan para ti y el plan de Dios es bueno y va a terminar bien pase lo que pase. Y que mientras Dios cumple sus promesas en tu vida, Él quiere ayudarte a mantenerte dentro de su voluntad y viviendo para su propósito. Y para eso te bendice. Todo lo que Dios te da es para acercarte a Él y a su plan para ti. Las bendiciones que Dios te da aquí en este mundo son variadas, pero son pasajeras, son de este mundo. Pero su propósito contigo es eterno. Por lo tanto, enfócate en Dios. Vive para el propósito de Dios y no simplemente para la provisión que Dios puede hacer para ti. Por eso, cuando usted lee el relato de Mateo, de Marcos sobre lo que ocurrió, usted va a encontrar que la Biblia dice que cuando Jesús se dio cuenta, después de haberlo alimentado a todo, ya cayendo la noche, que la gente tenía un plan para hacerlo rey a la fuerza, Él tomó a los discípulos, tanto Mateo como Marcos lo dicen, fue Jesús que llamó a los discípulos y dijo, móntense en la barca y váyanse hacia el otro lado. Espérenme, yo voy pero ustedes váyanse adelante, que yo me ocupo de despedir a las personas. Aparentemente, Jesús se dio cuenta que los mismos discípulos estaban participando del plan que había. Probablemente ellos estaban animando mucho a la gente con eso. Y no hay por qué dudarlo, porque tenemos mucha información en la Biblia acerca de que ellos hablaban, a veces discutían sobre cómo sería su vida cuando finalmente Jesús fuera proclamado rey. Así que seguramente estaban muy contentos de ver a una multitud ya lista para hacer algo así. Estaban viendo casi sus sueños cumplirse. Y entonces Jesús, en un intento por desactivar la situación, lo sacó a ellos del lugar y les dijo, se van y me esperan allá más adelante. Y él despidió a la multitud, desactivó el asunto y se fue solo a orar a una montaña que estaba cerca. Ahí quedó orando mientras los discípulos ya en la noche tomaron la barca para pasarse al otro lado. Habían avanzado bastante, Jesús no había llegado con ellos. Dijeron, seguramente llegará en otra barca o al otro día, nos veremos allá. Juan dice que habían avanzado 25, 30 estadios, una medida bíblica que para nuestros tiempos sería como unos 5 o 6 kilómetros, para tener una idea mejor. Y entonces cuando ya estaban a ese punto, les sorprendió un viento muy fuerte que venía en contra de ellos y que se convirtió en una verdadera tormenta, que estaba haciendo muy complicado el avance de ellos y ya estaban metidos en medio del mar y la situación se comenzó a complicar mucho mientras ellos estaban batallando en el mar. Marcos dice que Jesús, desde donde estaba, lo podía ver luchando contra las olas. Él estaba orando y todavía no había llegado donde ellos estaban. Y dice la palabra de Dios que fue hasta la cuarta vigilia. Es una manera en que en el mundo romano dividían las horas de la noche en 4 vigilias de 3 horas cada una. La cuarta, que era la última, estamos hablando de
un tiempo que se ubicaba entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Entre esa hora ahí de madrugada, en medio del mar, enfrentando una tormenta tremenda, Jesús vino para estar con los discípulos que estaban luchando, pero no vino en una barca. Ahí es donde cuenta la Biblia que ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Y cuando vieron a Jesús caminando en medio de la tormenta, se asustaron muchísimo. Mateo dice que incluso comenzaron a gritar, ¡un fantasma, un fantasma! Jamás se le ocurrió que era Cristo. A ninguno se le ocurrió que era Cristo. Todos estaban asustadísimos. Y todos gritaron que era un fantasma. O sea, la tormenta y ahora un fantasma. O sea, era una cosa de locura lo que estaba pasando. Y entonces, de hecho, cuando usted lee el relato que Marcos tiene, dice que ellos estaban así asustados y gritando porque todavía no habían entendido lo que Jesús había hecho cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Se da cuenta? Que los milagros no solo hay que verlo, pedirlo y creerlos. Los milagros también hay que entenderlos, porque Marcos dice, todavía no habían entendido el milagro de los panes y los peces. Y por eso, en la tormenta, jamás pensaron que era Jesús. Para ellos era un fantasma, hasta que Jesús les habló y les dijo, no teman, soy yo, en la tormenta soy yo. Y entonces dice que se pusieron muy contentos y le dijeron, pues ven Señor y todo eso. Y ya llegaron tranquilos ahí con Jesús hasta el otro lugar. Es interesante porque de pasar del milagro de los panes a la circunstancia de la tormenta y el Cristo caminando sobre el agua, era una señal también para ellos. Era una señal lo de los panes, lo de los peces, lo de los milagros de sanidad, la enseñanza, todo era una señal. Pero allá con los panes y los peces, en el lugar apartado, antes de tomar la barca, era claro que los discípulos no captaban la señal. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos decían, no tenemos, no hay dinero, jamás podríamos. Aquí no se puede, aquí no hay nada. Nunca se dieron cuenta que Jesús les decía, denle de comer, para que ellos le dijeran, Señor, solo tú puedes hacer eso. Y le preguntó a Felipe, y Felipe dijo, no, fíjate, ya yo lo calculé, 200 denarios, no tenemos, no, deja a esa gente que se vaya. Jesús le preguntó no para que le dijera eso, para que se diera cuenta que él estaba ahí. Toda la señal era, yo estoy aquí, soy yo que estoy aquí. Y ahora ya no están en un momento de felicidad, ahora están en un momento de aprieto. Pero como no les fue posible ver a Jesús en el momento de la felicidad de los panes y los peces, cuando les sorprendió la tormenta tampoco pudieron ver a Jesús. Lo que veían era un fantasma. Allá con la multitud lo que veían era 200 denarios, que no se puede, que no hay pan, que no hay nada, que déjalo que se vayan. Y aquí en la tormenta lo que veían era un fantasma. Muchas veces, cuando estamos creando sombras, dificultades, cosas en la mente que no son, Dios permite, repito, permite que otras cosas vengan y nos ocupen el pensamiento y nos hagan ver la realidad, un shock en un momento dado, y nos demos cuenta cuán lejos hemos ido, porque el día había sido perfecto, ¿no? Perfecto, felices, contentos, hagámoslo rey. Nadie con hambre, nadie enfermo, todos felices. ¡Qué día maravilloso! Pero la noche vino. Y con la noche vino la tormenta. Y esto quiere decir que la vida en este mundo no asegura nada. Y por lo tanto Dios no quiere que nuestro afán sea engrandecernos más, tener más de este mundo. Porque al perder de vista la señal que Dios nos está enviando, quedamos incapacitados para enfrentar los momentos de pruebas y de dificultades. Y yo pregunto, ¿cuál es la señal que Cristo le envió todo ese día?
Pues simplemente yo estoy aquí. Yo soy lo único seguro y lo único permanente. Estaban enfermos, ¿quién los sanó? Fui yo, Cristo. Necesitaban que alguien les enseñara, ¿quién les enseñó? Yo, Cristo. Tenían hambre, ¿quién los alimentó? Yo, Cristo. ¿Quién les dio comida para que llevaran? Yo, Cristo. Y ahora en la tormenta, también soy yo. No es un fantasma, soy yo. Hermanos, hermanas, si no podemos notar eso, estamos espiritualmente ciegos. Si no vemos esa señal, estamos mirando en la dirección equivocada. Entonces, como Cristo es lo único seguro y permanente, la clave está en tenerlo a Él. Pase lo que pase, si lo tenemos a Él estaremos seguros. ¿Qué había en la montaña? Hambre. ¿Y qué hizo Cristo? Proveyó comida. ¿Y qué había en el lago ahora en la madrugada? Tormenta. ¿Y qué trajo Cristo? La calma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Claramente, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios es el mismo en toda circunstancia. Gloria a Dios. Así que, si Dios es el mismo en toda circunstancia, aunque cambien las circunstancias, la clave es entender y creer que Jesús está presente siempre con sus hijos, es poderoso y nos ama. Y así fue. Y así sigue siendo. En el monte, allá con la multitud, hasta que no se dieron cuenta, hasta que no vieron a Jesús, no vieron posibilidades de alimentar a las personas. Y en el lago, hasta que no creyeron que era Jesús, solo gritaban y se morían de miedo. Cristo entonces aparece en medio de la tormenta para enseñarle que tanto en los momentos felices, como el del milagro de los panes y los peces, como en los momentos difíciles, como el de la tormenta, la clave está en fijar los ojos en Él y aferrarnos a Él, con fe, creyendo en el poder de Dios. Pero los discípulos no habían entendido la señal de del milagro de los panes y de los peces. No habían entendido que ese milagro tenía que ver con entender que Cristo estaba con ellos y que por lo tanto podían estar confiados en su poder ilimitado. Yo creo finalmente que Jesús hizo lo que hizo finalmente esa noche, esa madrugada, vino caminando sobre las aguas para ellos, para mostrarle una cosa. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema. ¿Creen que el problema de ustedes es esa enfermedad que tienen? Yo tengo poder para sanarlos. ¿Creen que el problema es el hambre? Yo tengo poder para alimentarlos. ¿Creen que el problema es su ignorancia? Yo tengo poder para enseñarles. ¿Creen que el problema es un viento en contra fuerte que viene, una tormenta que amenaza con destruirlo, una madrugada oscura y terrible en el mar, desamparados? Ahí en ese mar yo puedo aparecer, aunque no tenga una barca, yo vengo caminando y yo calmo la tempestad. Entonces, fíjense, ustedes siempre quieren pedirme cosas, pero no se dan cuenta de una cosa, más allá de las cosas, realmente la bendición más grande que yo quiero darles es mi propia presencia. Gálatas 3:14 deja claro que la bendición de Dios es Cristo Jesús. Y por eso incluye la promesa del Espíritu Santo, que es el agente divino que hace real a Cristo en nuestra vida. Así que aunque nosotros tendemos a ver la bendición de Dios como las cosas materiales, eso tiene más que ver con la provisión que Él hace para nosotros, especialmente para sus hijos que le son fieles. Y por eso es correcto decir que Dios bendice y que Dios provee. Y Pablo lo explica bien en Efesios 1:3 cuando dice que en Cristo Dios nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual, ¿no? Y Pedro te añade también que todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos fue dado en Cristo.
Segunda de Pedro 1:3. Así que, bíblicamente hablando, ser bendecido por Dios significa esencialmente haber recibido el regalo de la gracia divina, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesús es la bendición y el regalo más grande de Dios. Él es el único que nos puede limpiar del pecado y darnos un corazón puro para que podamos ver a Dios. Y a través de Él nos convertimos en coherederos del reino de los cielos, lo cual es nuestra mayor bendición, recompensa. Si ustedes notan los dos milagros de ese día, la multiplicación de los panes y Cristo caminando sobre el agua. El primero para la multitud, el segundo solo para los discípulos. Pero al final de los dos momentos, la multitud y los discípulos dijeron lo mismo. Verdaderamente, este es el enviado de Dios. Y lo adoraron. Y eso es lo que se espera que nosotros hagamos también. Ese día, cuando Cristo caminó sobre el agua, estaba todavía en la madrugada tratando de enseñarle la misma lección a ellos y a nosotros. La bendición que ustedes necesitan es a mí. A mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quieren comida, sí, yo sé, y se las puedo dar. Quieren ser sanados, yo sé, y lo puedo sanar. Tienen falta de conocimiento y les puedo alumbrar. Y también quiero decirle que no deben centrarse en esas cosas, porque aunque yo le dé todas esas cosas, todavía tendrán que enfrentar tormentas, momentos muy difíciles, que nada fuera de mí los podrá ayudar. Por eso, dense cuenta, yo los amo, los bendigo, les doy muchas cosas buenas, pero lo más grande que quiero darle es a mí mismo, es mi presencia, es que estén conmigo en el monte, en el lago, cuando hay hambre, cuando no hay hambre, cuando están sanos, cuando están enfermos, cuando el mar está tranquilo y cuando hay tormenta. Si yo estoy con ustedes, si ustedes están conmigo, entonces habrá ocurrido el más grande milagro. No teman, no teman. Soy yo, siempre soy yo. Y si estoy en tu vida, tú recibirás lo que necesites. Tendrás 100 veces más en esta tierra y al final la vida eterna. Qué lindo es Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque insistes de 1000 formas para enseñarnos que tú eres la más grande bendición, la primera y la más grande que necesitamos. Gracias por recordarnos que todas esas cosas que nos preocupan, tú puedes dárnoslas, pero que ninguna de esas cosas es más importante ni debe ir primero que tú. Gracias por estar ahí, porque tú ves la barca de nuestra vida, aun cuando está de lejos. Y en el peor momento, tú apareces. Y en el momento tranquilo, tú apareces. Y resuelve cosas pequeñas y cosas grandes. Entonces enséñanos, en vez de buscar milagros, en vez de querer bendiciones y bendiciones, ayúdanos a desear tenerte a ti, el autor de esas bendiciones y el dueño de nuestra felicidad y de nuestra salvación. Gracias, Señor, por todas estas cosas que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.